primeramente darles la bienvenida, el agradecimiento a todas y a cada uno de ustedes. Como hace 8 días nos amplió William un panorama en la presentación de este nuevo proceso de la Escuela de Evangelización Dabar. Es un proceso en el cual, pues, pidiendo la asistencia, sobre todo del Espíritu Santo, más allá de solo lo que hacemos al momento de invocar, lo que es entrar en sintonía con Él, también queremos no solamente hablar con Él, sino hablar de Él, dejarnos por su acción iluminar con cada uno de los encuentros que el Señor nos permita de aquí en adelante. No nos cabe la menor duda que para todos los que estamos acá va a ser un proceso que nos va a llenar de gran ilusión, va a fortalecer mucho nuestra relación con el Señor. Y pues ya de una forma más puntual, hoy el primer tema que nos va a compartir doña Rosaura, y por ahí pues le asistiremos en algunas cositas, pero ella la que el Señor ha dispuesto para traernos el mensaje de esta noche. Así que todos ahí, ojalá con su cuadernito de anotaciones, su lapicito, ¿verdad? Se van a compartir como siempre citas bíblicas, etcétera, magisterio de la iglesia. Pues es bueno que nos demos la oportunidad de disfrutar, de profundizar y de tomarnos el tiempo de dejarnos instruir por el Señor en la asistencia de nuestra Madre Santísima, cuyo interés principal es que nos volvamos a hacer todo lo que Él nos diga. Así que sabemos y confiamos en el Señor que a partir de hoy, hace 8 días, va a ser un nuevo camino de gran bendición para todos nosotros. Muy buenas noches, doña Rosaura. Buenas noches. Buenas noches para todos. Para mí en realidad es un verdadero gusto, un verdadero sentimiento servirle al Señor en todo lo que Él nos pone. Le pido encarecidamente al Espíritu Santo y le doy gracias porque en realidad hoy he pasado un día con Él, viviendo el Espíritu Santo, con solo repasar los detalles de esta presentación. Hoy vamos a empezar como, con la frase que nos dijo William ayer, con la oración, y todos vamos a repetir: Espíritu Santo, danos vida y santifícanos. Podemos todos abrir el micrófono. Espíritu Santo, danos vida y santifícanos. Santifícanos. Todos para ir empezando, todos siempre nos hacemos preguntas en la fe, sobre todo en lo que significa hoy. Nos preguntamos, ¿quién es el Espíritu Santo? También nos preguntamos, ¿cómo es? ¿Lo podemos llegar a ver? ¿Solo está el Espíritu Santo o también está el Padre y el Hijo? Y otra pregunta que nos hacemos, porque muchas veces cuando oramos ponemos a pensar, si oro por el Padre o oro por el Espíritu Santo, o oro por el Hijo. Cuando oramos al Espíritu Santo, oramos al Padre y al Hijo, porque son tres personas divinas y un solo Dios verdadero. Primero que todo, voy a darles unas generalidades en la diapositiva que sigue. Vamos a presentar unas generalidades donde no voy a profundizar,
porque esta es como una apuesta de lo que el Espíritu Santo de Dios nos tiene para el resto de los jueves que nos vamos a reunir para seguir escuchando lo que los demás compañeros tienen para darnos. Es sumamente importante hasta prepararse para recibir ay, ya se me olvidó la palabra, para recibir estos temas, porque el Espíritu Santo, cuando oramos, Él nos toca. Nos dice que desde siempre el Espíritu Santo ha cooperado con el Padre y con el Hijo. O sea que el Espíritu Santo ha existido desde siempre. El Espíritu Santo desde la creación cooperaba en ese tiempo con el Padre, porque Él era el que iba haciendo la voluntad del Padre. Esto lo encontramos en Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 11. La palabra nos dice así: ¿quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, si no solo el espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta cita bíblica podemos ver que hay un solo Dios verdadero y que el Espíritu Santo está con él. Porque lo que sabe el Espíritu de Dios, lo sabe Dios del Espíritu porque son uno. También tenemos el concepto de Dios en el Antiguo Testamento. Las personas de sus tiempos, ellos tenían un único Dios, porque todavía no conocían a Jesucristo, ni tampoco sabían del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo obrara en lo que Dios así lo quería, ellos conocían y decían, solo Dios, el Dios de Israel, por decirles que en ese tiempo ellos eran los creían en el Dios de Israel. Sabemos que en ese tiempo, el Espíritu Santo trabajaba con Dios y ellos creían que el Dios de ellos era un Dios castigador. Después, hasta que viene Jesús, que la humanidad cambia y cambiamos nuestra manera de vivir y de creer, porque ya vamos a hacer como el Espíritu Santo nos dice que seamos como Jesús. El concepto de Dios, ellos también lo concebían con otros nombres. Por ejemplo, le decían Elohim, que para ellos era Dios. Lo llamaban Shaddai, que significaba todopoderoso. Le llamaban Adonai, que era el Señor. Lo llamaban así porque el nombre de Dios no se pronunciaba. También tenemos que en el tercer mandamiento que le da Dios por medio del Espíritu Santo a Moisés, en el tercer mandamiento nos dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque era solo uno para ellos. También en el Antiguo Testamento contempla una presencia del Espíritu Santo de Dios,
sin conocerle, concederle razón de persona. Vamos a escuchar el Génesis en el capítulo 1, en el versículo 2. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Vemos cómo el Espíritu Santo cooperaba con Dios en la creación. Él era el que se presenta para dar vida, para poner orden y también para poner belleza en la creación y haciendo de la creación un lugar maravilloso. En el cuarto punto nos habla de la ruptura de Jesús con su pueblo. Cuando Jesús comienza a hablarles del Espíritu Santo, les decía, les conviene que yo me vaya. Y el que no entiende, el que no se evangeliza, pues ni siquiera creo que nosotros hubiéramos pensado qué era lo que Jesús nos quería decir. Lo menos que queríamos era que hubiéramos querido era que se fuera. Y así lo pensaban en ese tiempo. Y eso creó división hasta el punto que juzgaban a Jesús diciendo que era blasfemo. Sinceramente, esto me pone en expectativa para recibir las enseñanzas de los siguientes jueves, que se va a profundizar más este tema. Tenemos que seguirle pidiendo al Señor que nos dé vida y que nos santifique, que nos dé salud y que nos dé vida para poder recibir todos los jueves hasta llegar a fin de año conociendo quién es el Espíritu Santo y todavía más cerca del Espíritu Santo de lo que estamos ahora. Ahora vamos a ver quién es Él, quién es el Espíritu Santo. Seguimos con la siguiente diapositiva. ¿Quién es el Espíritu Santo? Desde la doctrina. Él es la tercera persona de la Santísima Trinidad y todos lo sabemos porque siempre desde niños y desde que nuestros abuelos y tatarabuelos, ya ellos amaban la Santísima Trinidad. En tiempos antiguos era muy dado a que las personas amaran a la Santísima Trinidad. Inclusive la manera, yo me acuerdo de mi abuelito que la manera de pedirle a Dios era decirle, tatica Dios. El Espíritu Santo es el que habló por los profetas. Él fue el que los inspiró. La manera en que los profetas hablaban del Espíritu Santo, para ellos era el Ruach. Era el que le daba la capacidad para escribir en el libro sagrado. En el credo de los apóstoles, cuando lo rezamos, decimos una frase que dice, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando la Santísima Virgen se
engendró en su vientre por medio del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. Y el credo, gracias William por el nombre, y en el credo niceno-constantinopolitano rezamos de esta manera: creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. También sigue diciendo que habló por los profetas. La filosofía nos dice que la palabra procede, da a entender que el que procede actúa con presencia de su fuente. Y en el credo mencionamos la palabra procede, procede del Padre y del Hijo. Entonces, la fuente del Espíritu Santo es el Padre y el Hijo. No es correcto decir que el Espíritu Santo es una fuerza. Tampoco es correcto decir que actúa independientemente, porque el Espíritu Santo actúa con el Padre y el Hijo. No es una fuerza porque el Espíritu Santo es una persona, no es una paloma. Se nombra de la paloma porque cuando el bautismo de Jesús se representa que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, pero el Espíritu Santo siempre ha sido y será una persona. No es una llama de fuego, sino que hemos usado este término para representar el avivamiento del Espíritu Santo como un fuego. San Agustín nos dejó escrito en sus libros lo siguiente, que Douglas nos va a hacer el favor de leer. Pongámosle atención porque es muy, muy interesante. Con mucho gusto, doña Rosaura. San Agustín escribió: creemos en el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, pero no es su Hijo. Reposó sobre el Hijo, pero no es su Padre. El Espíritu Santo recibe del Hijo sin ser por ello hijo suyo. Es el Espíritu del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es una de las personas divinas. El Padre es Padre del Hijo. El Hijo es Hijo del Padre. Y Él, el Espíritu Santo, es el Espíritu de ambos. Evidentemente, aquí estamos leyendo aquello que pasó en el corazón y en la mente de un gran hombre de la historia, San Agustín, verdaderamente movido por ese amor y esa inquietud de querer conocer. Incluso dentro de las memorias de este santo está aquella famoso pasaje que conocemos en sus meditaciones tan profundas de querer penetrar en el misterio de la Santísima Trinidad. Y él llega a entender dentro de todo aquello que el Señor le permite conocer esto que plasmó en este pensamiento San Agustín. Y nos deja de una forma muy clara, aunque también es muy profunda, poder entender la comunión, que era lo que decía doña Rosaura con el pensamiento anterior. Vean que San Agustín también utiliza esa palabra que dice procede, dando a entender lo que nos decía doña Rosaura y lo explicó muy puntualmente y muy claramente, de que decir proceder es hablar que también aquel que procede tiene presente a su fuente, pues cuando está el Espíritu Santo, también está el Padre y también está el Hijo.
pero San Agustín lo amplía un poco más. Y le agradezco a doña Rosaura haber hecho énfasis en estas dos, aunque pudieran haber muchas más advertencias, pero esas dos advertencias que tenemos en esa filmina en la parte superior que dice, no es una fuerza que actúa independiente, no es una paloma, no es una llama, y podríamos llenar esta filmina, ¿verdad? De un montón de no es. Lo que pasa es que tal vez por una poquito de falta de formación que nos hemos involucrado algunos, quizás por alguna tergiversación del mensaje, quizás por alguna confusión con mensajes de otras denominaciones, influencias de otros movimientos que no necesariamente son católicos, se llega a malinterpretar y para eso le damos también gracias infinitas al Señor que nos permite tener estos espacios que vamos a ir aprendiendo jueves a jueves. Voy a usar una frase que nos dice muy a menudo Sir William, dice, poco a poco. Vamos a ir poco a poco, porque es importante que nos detengamos en esto y no creer, quedarnos con aquello que escuchamos o con aquello que tenemos ahí dándonos en vueltas en la cabeza. Este, doña Rosaura acaba de decir algo muy claro acerca de la iconografía, o sea, las formas que se utilizan para representar al Espíritu Santo. Más adelante, unos jueves más adelante, vamos a tener un espacio específicamente de este tema, así que es importante que no se lo pierdan, ninguno de los jueves que viene. Pero especialmente este también pensamiento de San Agustín nos deja claro que aunque está la común acción de los tres, hay que saber entender que si son un único Dios, el Padre es el Padre, pero solo del Hijo. El Hijo solo es Hijo, pero es Hijo del Padre. Y el Espíritu ni es el Padre, ni es el Hijo. Perfectamente lo dijo doña Rosaura, es que es una persona. Y San Agustín ahí lo pone muy claramente, el Padre solo es Padre del Hijo, el Hijo solo es Hijo del Padre, pero el Espíritu Santo es el Espíritu de ambos. Entonces, pues pudiésemos detenernos acá y ampliar un montón, pero repito nuevamente lo que decía doña Rosaura desde el inicio, esto es para ir viendo un camino muy amplio que vamos a tener Dios mediante por delante los próximos jueves que vienen, porque esto es de disfrutarlo y de ir generando más solidez a lo que nos enseña la sana doctrina católica. Seguimos con la siguiente filmina. Seguimos con otra pregunta. ¿Es su nombre propio? Sí, es el nombre propio Espíritu Santo. Ese es el nombre que le dio el Padre y el Hijo. Hay dos razones teológicas para llamarlo así. La primera es decir que es común al Padre y al Hijo, porque ambos también son espíritu y ambos también son santos. Ahí hay una razón. Recibe el nombre de lo que son el Padre y el Hijo, dos personas distintas en uno solo. La segunda razón es el espíritu indica una persona que impulsa algo y el Espíritu Santo es el resultado del amor de Dios. Quiere decir que impulsa ese amor de Dios hacia nosotros. Además, que todo lo llamado santo indica que está ordenado hacia Dios. Entonces entendemos ya por qué se llama Espíritu Santo. Porque el Padre y el Hijo son espíritu y el Padre y el Hijo son santos.
Entonces, el Espíritu es una persona también, que es Espíritu y es Santo, y se llama Espíritu Santo. También se le puede llamar amor de Dios. Podemos correrla. Ok. También se le puede llamar amor de Dios. Si conocemos sus intenciones por la palabra, que la palabra es verdad y vida, lo podemos sentir la podemos sentir por la acción del Espíritu Santo. Cuando leemos la palabra, sabemos perfectamente que primero debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé dirección, que anide en nuestro corazón para lo que leemos en la palabra de Dios pueda llegar a nuestro corazón y entenderla por medio del Espíritu Santo. También se le puede llamar don de Dios. Un don existe para ser dado y por el Espíritu Santo somos sellados como propiedad de Dios. Además que en Filipenses también nos recalca que el don que nos hace propiedad de Dios es una entrega sin deber de devolución. O sea, nosotros en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Pasamos a formar parte de la iglesia, pero vamos a tener el Espíritu Santo desde que nos bautizamos hasta que muramos. La siguiente, Filmina, por favor. Sí, y otra cosita, doña Rosaura, antes de Sí, pasar claro. a la otra, Filmina, algo que creo que es importante también cuando estábamos preparando este material, doña Rosaura y yo estábamos viendo, acuérdese que estamos ahorita en el apartado de la persona, estamos conociendo a la persona. A la Entonces, persona del hablábamos Espíritu. de esto cuando, por ejemplo, uno en la vida natural, de pronto, que creo que a todos nos pasó en algún momento, nos ha pasado, y sé que hay gente joven, soltera, puede ser que le esté pasando, cuando en algún momento de nuestra vida nos llama la atención alguien, aquella persona que tiene alguna cualidad que te llama la atención, la mirada, la personalidad, el cabello, su inteligencia, no sé, tantas cosas que te pueden llamar la atención de aquella persona que te gusta. Y de pronto, de las primeras cosas que creo que nos interesaría saber es cómo se llama aquella persona. Porque ya no solamente se queda uno con, uy, aquella persona que tiene aquellos ojos o aquella voz o que es de esta forma. Entonces, ya cuando usted le pone nombre a aquella persona que le gusta tanto, que se sueña con esa persona y usted dibujaba probablemente corazones en los árboles, qué sé yo. Bueno, William aprendió hasta grafitis, ¿verdad? Para hacer cuando de todos aquellos amores que cuenta a veces. Entonces, cuando pasamos por esas cosas, ya cambia la perspectiva y se vuelve un poquito más, como más directo, más personal, genera una relación, un interés superior cuando aquella persona que te atrae también ya sabes cómo se llama. Entonces, esta parte a nivel espiritual es sumamente importante. Me voy a devolver rápidamente a la filmina anterior cuando doña Rosaura nos explicaba, para ver si me logro devolver acá. Doña Rosaura nos decía que estas dos razones, y le agradezco que haya hecho el énfasis en eso, son dos razones teológicas. Esto no es sacado de un diccionario Larousse, ni de internet, ni no, es de lo que la teología promueve, promulga y enseña por medio de la Iglesia católica, apostólica y romana, ¿verdad? Dos razones de por qué esa tercera persona de la Santísima Trinidad
tiene este nombre. Entonces, si en lo natural es valioso, es importante y genera un interés particular en nuestra vida, saber cómo se llama aquella fulanita o aquel fulanito, en lo espiritual, en algo que sí es trascendente, algo que sí es vital en nuestra vida, es importantísimo, es vital que sepamos dirigirnos con su nombre a esa persona. Creo que por ahí tenemos un microfonito prendido para que me ayuden por ahí, por favor. Que es Rosaura, Recordemos, Douglas. Sí. gracias, Miller. Recordemos Ok. que Disculpe, Douglas. sí, recordemos que incluso cuando desde el Antiguo Testamento, lo decía ahora doña Rosaura, sin saberlo, llamar por su nombre que nosotros comenzamos a conocer de Jesucristo para acá, que se llama Espíritu Santo. Ya doña Rosaura nos decía que ha estado desde siempre, ¿verdad? Perfecto. Pero ellos no sabían por por la forma en que Dios se había manifestado a ellos. Ya doña Rosaura nos dio una explicación muy bien fundamentada y muy bien explicada, de que incluso a ese único Dios ellos le llamaban de diferentes formas. Eh, Moisés le dice, y si me preguntan quién me envía, qué les digo, por ahí nace dentro de la historia bíblica el tetragrama. Yahweh es como tal vez de pronto es la primera, el primer acercamiento que se le da a aquellas 5 letras juntas que no tenían una pronunciación propia. Yahweh, que ahora nosotros interpretamos o decimos o entendemos como Yahvé. Y de ahí en adelante se vuelve importante, más importante aún cuando se habla de un libertador y que mucho tiempo atrás se le conocía como el Emanuel, que incluso no siendo un nombre propio se utiliza para bautizar a más de, no sé si dentro de los presentes hoy acá hay un Emanuel, ¿verdad? Pero vean que incluso el nombre no era como tal un nombre propio, daba significancia de lo que era aquella persona que iba a llegar, un salvador que iba a simbolizar a Dios entre nosotros, Dios en medio de nosotros. Entonces, desde su raíz hebrea, Emanuel, y se le cambió después, ahí entendemos a nivel bíblico cuando se pasó el hebreo al griego, al latín, etcétera. Pero el nombre como tal, ese título no era un nombre propio. Lo que pasa es que con el Espíritu Santo sucede lo contrario. A veces creemos que decir el Espíritu Santo nos estamos refiriendo a algo o alguna circunstancia. No, cuando decimos Espíritu Santo, estamos pronunciando el nombre que teológicamente es correcto llamarle así, pero no a algo ni a alguna cosa, sino a una persona concreta, la tercera persona. Entonces creo que en esto sí es muy importante que se nos quede muy grabado que decir Espíritu Santo es como cuando alguno de ustedes se quiere dirigir a mí. Ahorita que yo hablé de un micrófono, vieron que Milena dijo, Douglas, ese es mi nombre. Entonces yo sé que se dirigen a mí. Si aquí yo hago, oiga usted, yo no sé a quién usted es el que le están hablando, pero si pronuncian mi nombre, soy yo, Douglas, soy yo. Bueno, lo mismo pasa con el Espíritu. Cuando digo Espíritu Santo, me estoy refiriendo al nombre que teológicamente está correcto y es lo correcto llamarle así. Y cuando mucho esto que nos decían estas dos nombres también, que la doctrina nos recalca que son correctos llamarles porque apuntan hacia la naturaleza de a dónde nace la acción del Espíritu Santo, la esencia de él. En la primera cita bíblica que leímos de Corintios, decía que solo el Espíritu de Dios conoce lo íntimo de Dios. Entonces, por eso es que es correcto llamarle
amor de Dios o don de Dios. Entonces, esta parte es muy importante que si no la conocíamos, pues a partir de ahora nos quede clarito que cuando oramos o cuando nos dirigimos hacia el Espíritu Santo, entendamos que es como cuando alguno de ustedes, poniendo de nuevo el ejemplo natural, se quieren dirigir a mí y me llaman por mi nombre. O ahora que estábamos diciéndole, doña Rosaura, su micrófono estaba apagado. Si yo nada más digo, usted tiene el micrófono apagado, no sé a quién de ustedes se estaba dirigiendo, pero si yo me dirijo a esa persona por su nombre, le estoy pidiendo atención a lo que yo le estoy diciendo. Entonces, a nivel espiritual es muy importante esto que nos está explicando doña Rosaura, es vital. Estamos conociendo a la persona, no estamos dando un dato. Esto usted lo puede encontrar en muchísimos lugares, pero aquí nos estamos formando. Entonces, es importante que tengamos muy presente que así cuando decimos Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, y decimos Espíritu Santo, estamos nombrando por la categoría de persona al Dios uno y trino. Entonces, así de importante es esto que nos está compartiendo doña Rosaura. Y perdonen que me extendí, pero ahora sí vamos a pasar a la siguiente filmina. Adelante, doña Rosaura. Me indican por ahí, es que no puedo ver el panel de participantes. No sé si de pronto doña Rosaura tendrá algún problemita con el micrófono. Ya, ya, Douglas, disculpe. Adelante, adelante, no hay problema. Resulta que muy pocas veces me uno en computadora y hoy es así. La mujer no sabe mucho de eso. No se preocupe, aquí todos estamos aprendiendo. Adelante. Seguimos conversando sobre el Espíritu Santo, conociendo sobre él. Y ahorita vamos a conocer que el Espíritu Santo, siendo una persona a nivel bíblico, se le dan atributos de una persona. Igual que nosotros tenemos atributos, igual el Espíritu Santo tiene esos atributos que nosotros podemos tener, pero que a veces tenemos que aprender a usarlos como Él quiere que lo usemos, como la palabra de Dios quiere que utilicemos esos atributos. El Espíritu Santo es una persona que piensa. Y esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 10. El Espíritu Santo lo examina todo. O sea que el Espíritu Santo lo sabe todo de nosotros. También otro atributo que tiene es que el Espíritu Santo siente tristeza. Y qué difícil ponerse a pensar que yo entristezca el Espíritu Santo. Y tal vez pensando, pienso que no soy tan mala, pero sí, el Espíritu Santo lo entristecemos cada día y lo hacemos con el comportamiento, con el pensamiento, con la manera de actuar. Se puede entristecer porque nosotros no le damos el lugar que le corresponde, porque lo ignoramos, porque no lo tenemos presente y lo peor es
que lo entristecemos, pero que no buscamos después cómo pedir perdón, hacer un examen de conciencia, a ver, ¿qué hice hoy que el Espíritu Santo se haya entristecido por alguna acción que yo cometí? Por eso tan importante el acto de realizar en la noche un examen de conciencia. Otro atributo, el Espíritu Santo ama. Y en Romanos 15, en el versículo 30, nos dice, por el amor que el Espíritu Santo nos da. Y a pesar de eso, ni me siento amada, me siento sola, me siento, porque nosotros nos acostumbramos a que el amor lo vamos a recibir de una persona humana. Y aquí estamos hablando de nuestro ser espiritual. Y aún como humanos, nosotros nunca tenemos que exigirle a alguien que nos ame, porque el amor se da. No tenemos que esperar recibir nada a cambio. Así como el Espíritu Santo nos ama. Ahora en el que siente tristeza, el Espíritu Santo siente mucha tristeza cuando nosotros somos indiferentes con la Eucaristía y con el prójimo. Porque en la Eucaristía ahí vamos a encontrar, a celebrar el misterio de Jesús y el amor que recibimos por medio del Espíritu Santo en Eucaristía. El Espíritu Santo toma decisiones. En Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 11, dice, dando a cada persona lo que a él le parece. Y nosotros siempre queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece. Por eso es que a veces, si las cosas no son según la voluntad de Dios, de las tres personas, del Espíritu Santo, no nos sale bien, es porque nosotros queremos hacerlas a nuestra manera y que se hagan como yo quiero. Pero si pedimos al Espíritu Santo que Él toma decisiones, nosotros estemos atentos a lo que vamos a hacer, a las decisiones que vamos a tomar, tengamos en cuenta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo enseña e instruye. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 26, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo. Pero para nosotros tenemos al Espíritu Santo desperdiciado. Porque todas estas cosas son beneficios para nosotros. Y si nosotros pensamos, nos entristecemos, pero no pensamos como el Espíritu Santo, pensamos a nuestra manera. Nos entristecemos, pero no somos capaces de meditar si aquella acción que hicimos, tal vez a mí no me entristeció, pasé, lo dejé pasar, pero al Espíritu Santo sí le dolió. Tal vez que yo pasara por donde estaba una persona necesitada, tal vez Él se entristece porque yo debo ir a visitar a los enfermos, porque debo orar por los necesitados, por nosotros, todos los pecadores.
Él siente tristeza de que se desperdicie. Nosotros tenemos que aprender a amar como Dios ama, teniendo en cuenta que la persona que está con nosotros es un don igual que lo soy yo. Yo soy un don de Dios. Entonces, mis hijos, que son los que están conmigo, son un don de Dios y debo tratarlos como a mí me gusta que me traten. Imagínese que el Espíritu Santo, siendo una persona, la tercera persona de la Trinidad, nos da su amor. Tenemos que empezar nosotros a amar como Dios ama. Y aquí está Mile y no me deja mentir que Juan Pablo II nos dejó un libro que se llama, Mile, ¿cómo se llama? Disculpe. Teología del cuerpo. Amar, Ah, amar más sana o teología del cuerpo. amar más sana. Y si usted comienza con el tiempo a estudiar y amar como ama el Espíritu Santo, su vida cambia por completo. Y les soy muy sincera, cambian primero las personas que están a su alrededor, porque ya usted no tiene problema con esa persona, porque la acepta así como es. Cuando esa persona comete un error, no discute en el momento. Cuando ya se aplacan las aguas, vaya y le dice que si cometió un error o que le explique por qué lo hizo. Tal vez la del error soy yo. Y la toma de decisiones, pues tenemos la gran oportunidad de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine cuando vamos a tomar decisiones. Porque muchas veces tomamos decisiones por nosotros mismos y luego nos arrepentimos. El Espíritu Santo nos enseña y nos instruye. Y imagínese que si no le pedimos esa instrucción y esa enseñanza, lo que estamos perdiendo, porque Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo. A veces nosotros hacemos las cosas por nuestra cuenta y la manera en que pedimos no es la correcta. No hay cosa más hermosa que un ser humano, que un allegado, que un hijo, que un esposo le pida las cosas con amor. Y no es que lo va a llenar de besos, ni de abrazos, ni nada. No, el amor espiritual. Ese amor que usted ama el corazón como Jesús ama y el Espíritu Santo ama el corazón de nosotros. Él no ama lo que hacemos. A Él no le interesa si es la ropa que nos pongamos, ni la casa en que vivamos, nada. Él lo que quiere es nuestro corazón. Y que aprendamos a vivir como Cristo nos enseñó. ¿Seguimos? Sí, yo también le quiero Sí, claro. aportar algo ahí y le agradezco enormemente al Señor que le haya puesto en el corazón a doña Rosaura darnos justamente en este momento ejemplos tan cotidianos, tan naturales de un cónyuge, de un hijo, de un amigo, de la familia, etcétera. Por lo siguiente, en esta sección que estamos hablando de la persona que estamos tratando de descubrir, aunque sea de una forma muy superflua, ¿verdad? Porque no estamos profundizando tanto. Esto es de profundizarlo de tal manera, esto no es todo, esto es apenas como títulos, como pequeños pincelazos, porque esto es de profundizarlo mucho. Pero es muy importante darnos cuenta que desde la teología, desde la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia, es importante entender y de pronto con solo que nos digan no lo podemos entender, pero entonces eso
nos obliga a estudiar, profundizar e intimar en el estudio. De pronto lo que nos habla también en los ejercicios espirituales San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Con las tres potencias del alma, ¿verdad? No solamente la memoria, no solamente la inteligencia, no, hay que conectarlo todo, hay que conectarlo todo. No es solo aquello que llega a mi mente con una palabra y ya con eso debo de trabajar a ver hasta dónde llego, no. Santa Madre Iglesia nos propone tantos medios con los cuales podemos profundizar un poquito más. Tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, tenemos estos libros, estos documentos, cartas, encíclicas, como esta que nos acaban de nombrar las hermanas Milena y doña Rosaura del Papa San Juan Pablo II, la teología del cuerpo, etcétera. Es ir a la fuente, es buscar y tratar de entender por qué cuando yo me dirijo, trato de tener relación con el Espíritu Santo, estoy tratando de profundizar con una persona. Estas características que acaba de poner doña Rosaura, que son unas, no son todas. Esas características de darle atributos humanos al Espíritu Santo, eso en la teología, en el estudio de la doctrina, de la palabra, se llaman antropomorfismos, ¿verdad? Se llaman antropomorfismos, es darle forma humana a algo que no lo tiene. Porque en quien se encarnó Dios fue en el Verbo, nuestro Señor Jesucristo. Pero no se encarnó el Espíritu Santo para salir en forma de alguien más, ¿no? El único que se encarnó fue la segunda persona por acción del Espíritu Santo y por designio divino del Padre. Pero entonces, ¿cómo me dirijo? Por eso les puse ahora el ejemplo de por qué a Dios se le buscaba poner otros nombres, Elohim, Shebaot, etcétera. Y a Jesús, ¿verdad? El Emanuel, el Mesías, el Cristo, que tampoco era su nombre. Le pondremos por nombre Jesús, dice la Escritura. Bueno, porque el Espíritu Santo se le deben dar también entonces atributos como persona, porque en nuestra capacidad mental, que es limitadísima, si uniéramos las capacidades mentales de todos los seres humanos que hemos existido a lo largo de toda la historia de existencia de la humanidad, no alcanzaríamos, pero ni un ápice, ¿verdad? Ni la punta de un alfiler alcanzaría para llenar todo lo que tenemos nosotros si lo ponemos en comparación con la eternidad de Dios y todo lo que es Él. Entonces no vamos a pretender conocerlo a profundidad. Y como es un misterio la Santísima Trinidad, un santo misterio, Dios, conociendo nuestra limitación, dice, bueno, si no lo dijo, ahora lo estoy parafraseando yo, voy a permitir que se le conozca por medio de formas humanas o capacidades que solo los humanos tienen, porque si entre ellos se entendieran, así es como nos enseña la teología y la doctrina, que se nota que en el designio eterno de Dios de que nosotros lo conozcamos a Él, entonces sabiendo también Él nuestras necesidades, nuestras limitaciones, pone a nuestro alcance los medios para poder entenderlo mejor. No hay forma que podamos entender el misterio de Dios, el misterio de la Trinidad. Pero entonces Él pone a nuestra disposición maneras o formas humanas. Y por eso agradecí tanto que doña Rosaura pusiera estos ejemplos humanos. Porque ahí es cuando, si interiorizamos, y me lo estoy hablando a mí mismo en este momento, si yo interiorizo lo que me acaba de decir doña Rosaura, y no me es difícil entender que mi esposa o mis hijas pueden sentirse dolidas, tristes, si reciben de mí un maltrato, un desprecio, un abandono, una agresión,
quiere decir que si ellas, siendo humanas, carnales, imperfectas, igual que yo, ¿cuánto más podrá sentir el Espíritu Santo? Y por eso Dios me permite por medio de este conocimiento decir, es que el Espíritu Santo también siente tristeza. Para mí es fácil poder entender cómo crece el conocimiento y el pensamiento de mis hijas, que las he visto desde que salieron del vientre de mi esposa, que también Dios me dio la gracia de estar en los dos partos. Ahora que tienen ya 14 y 12 años y medio, respectivamente. Y he visto cómo han ido creciendo en su conocimiento y en lo que ya ellas pueden pensar y deducir. Y entonces Dios me dice, y el Espíritu Santo también piensa, para que yo entienda que si nosotros que somos limitados podemos desarrollar estas capacidades, Él no es que las desarrolla, es que Él ya las tiene, porque es Dios eterno. Él también ama, si no me cuesta a mí entender, ni recibir, ni esperar de alguna manera sentir amor de una persona humana igual que yo, cuánto más del Espíritu Santo que también ama. Y así podríamos ir una por una de cada uno de estos atributos y una infinidad que podríamos ver esta noche. Eso es a lo que nos invitan estos tipos de encuentros. Tratar de ir, ver más allá, no quedarnos solo, ay, mira, el Espíritu Santo piensa porque el 1 Corintios 2:10 lo dice. No, no es que ahí lo dice, y sí, ahí lo dice. ¿Y qué hago yo con eso? Lo que nos invita esta noche, como nos lo ha dicho perfectamente doña Rosaura, que ha sido muy usada por el Señor esta noche, es entender, ¿y yo qué hago con este conocimiento? Ahí es lo que hace la diferencia entre formarme e informarme. Eso es lo que marca la gran diferencia. Eso es lo que la Escuela de Evangelización Dabar busca, lo decía William la semana pasada cuando nos dio el panorama general, un itinerario de experiencia que vaya profundizando en esa verdad de fe, en esta tercera persona. Entonces, hablar de los atributos del Espíritu Santo no es para saber, tiene el atributo de que toma decisiones, hoy aprendí que ama. No, no, no es solamente saberlo, porque de pronto puede haber gente que tampoco lo sabía o gente que ya lo sabía, pero se quedó ahí en un conocimiento. Es ahora trascender un poquitito más allá, un paso más allá. Y entonces, si hoy comprendo, si hay una sola cosa que el Señor me pueda permitir grabarme en mi corazón y en mi mente hoy, es que yo sé que el Espíritu Santo puede entristecerse con mi forma de ser, de tratarlo, mi forma de vivir. Entonces debo atender si de verdad me interesa tener intimidad con el Señor, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sabiendo que donde está uno están los tres. Entonces debo de cuidar mi proceder y de ser más delicado a la hora de acercarme a Él hoy, como para darle ya espacio a doña Rosaura, como una breve reflexión de mi día. Tuve la bendición, porque es que no hay otra forma de que describamos nosotros la gracia y la bendición que tenemos cada vez que nos podemos acercar al sacramento de la reconciliación. Me pude ir a confesar el día de hoy, y ya después de que conversé con el sacerdote, me puso de manifiesto algo que yo creo que es importante que uno siempre lo esté pensando y me hace, bueno, y después de exponer y explicar y reconocer eso que está ahí adentro suyo, la gran pregunta es, ¿y hay deseo de cambio? ¿Dolor por el pecado? ¿O simplemente viene a decir que reconoce algo y ya? Porque si no hay deseo de cambio, no pasa nada. Simplemente lo dije, mis pecados se los puedo decir a cualquiera, ¿verdad? Y a veces ni aunque los diga se dan cuenta de mis pecados otros, ¿verdad?
Entonces no está en que se sepa ni que lo diga, sino que va más allá en el deseo de cambio, la conversión. Bueno, lo mismo hacemos con este tipo de encuentros. ¿Qué hago yo con tener este encuentro si no toca mi vida, no toca mi corazón y no busco qué hacer con esto? Para dejar de hablar y darle el chance a doña Rosaura, darle el espacio a doña Rosaura, una breve anécdota que escuché hace mucho tiempo, una subasta que había y había allá en el puro rincón un violín todo feo y las cuerdas sueltas y era de los, lo dejaron de último porque nadie quería comprar nada y nadie daba nada por el violín. Hasta que se levanta un hombre de los que estaban en la subasta, coge el violín, lo desempolva, tensa bien las cuerdas y toca una melodía hermosa, bellísima. Y entonces aquel violín que en aquel momento no valía nada, comienza a subastarse en miles de dólares, porque aprendieron a ver el valor que aquel instrumento en las manos correctas podía lograr un efecto tremendo. Y eso es lo que el Señor también nos permite por medio de estos encuentros. Si se queda solo en un conocimiento, no va a ser más que eso. Pero si dejamos que al menos este tema de reconocer que el Espíritu Santo es una persona y la debo tratar como trato a mi compañero de trabajo, a mi cónyuge, a mis hijos, a mis amigos, a mi familia, con ese mismo respeto y dignidad y más porque Él es santo, es el Espíritu Santo. Sé que podemos sanar muchas cosas y veremos grandes cambios en nuestra vida. Adelante, doña. Seguimos con la parte de abajo de la... Exactamente. La acción del Espíritu Santo desde siempre estuvo, pero se hace más visible o comprensible desde la primera venida de Cristo, así como en todas sus obras. Cristo concebido en el vientre de María. Ahí tiene que ver mucho el Espíritu Santo, porque María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Si lo quieren buscar en Lucas 1:35. También nos dice, se posó sobre Jesús en el bautismo. Por eso hablábamos de la paloma. Se hace como referencia, pero el nombre es el Espíritu Santo. Lo pueden encontrar en Juan 1, capítulo 1, versículo 10. Está sobre él en la predicación. El Espíritu Santo está sobre el que está predicando. Lo pueden encontrar en el Lucas capítulo 4, versículo 18. Cuando se entrega en la cruz, Jesús exhala el Espíritu Santo. La cita bíblica la pueden encontrarlo en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Y el Espíritu Santo también está en la resurrección. Cuando Cristo resucita, el Espíritu Santo es quien está con él, quien una vez más se unen y hacen las tres personas divinas y un solo Dios verdadero. Lo pueden encontrar en Romanos 8:11. La siguiente diapositiva. Una breve corrección ahí, nada más, una corrección Perfecto. de escritura. Ahí nos disculpan, un error de escritura en la segunda, bueno, aquí recordé, ahí ven arriba, en esta partecita de arriba, que está resaltado donde dice la obra. Aquí estamos hablando un poquito ya de la obra que hace el Espíritu Santo. Esta primera parte hablamos acerca de lo que es obras o acciones del Espíritu Santo por medio de la escritura.
En la segunda que dice se posó sobre Jesús en el bautismo, dice Juan 1:10, es Juan 1:32, ¿verdad? Juan 1:32 es la única que voy a leer acá. Dice Juan también declaró, he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Realmente, pues podemos seguir leyendo de ahí en adelante, pero específicamente es Juan 1:32. Ahí me disculpan que hubo un error de escritura. Y nada más recalcar que ya esta parte, una vez visto así por lo menos de una forma muy general la persona, vamos a hablar un poquitito, muy por encimita, acerca de la obra y acción del Espíritu Santo con el cristiano. Vamos a hablar de la obra, de lo que Él hace. El Espíritu Santo es un don de Dios y Él se hace presente en Pentecostés. Recordemos que en anteriores enseñanzas hemos escuchado donde dice que en el aposento alto, estando los discípulos reunidos y la Virgen María, se posa el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Qué obra hace el Espíritu Santo? Da nueva vida a nuestros cuerpos. Romanos 8:11. Nosotros le podemos dar vida a nuestros cuerpos y a todo nuestro ser, pero siempre tenemos que estar de la mano de los sacramentos. Como decía Douglas ahora, es muy difícil vivir la fe sin los sacramentos. El Espíritu Santo, el Paráclito. El Espíritu Santo es el defensor, el consolador, el abogado y el consejero. Pero estas palabras para nosotros a veces son inimaginables. Si tengo que defenderme, no le pido al Paráclito. Trato de defenderme por mis propias cuentas. Es el consolador. Estoy triste, tengo una dificultad, pero a veces acudo a un amigo, sabiendo que el Espíritu Santo es el consolador, el único que puede trascender nuestro corazón. Él es abogado. Recordemos que Él está en todo lugar y Él hace acción para iluminarnos a nosotros lo que debemos hacer y lo que debemos decir. A veces tenemos dificultades, ya aquí estamos hablando espiritualmente, no son dificultades de la carne, sino un abogado que defiende nuestra alma. Y también es un consejero, pero si nosotros no lo llamamos, no le oramos, Él no nos va a poder dar un consejo, aunque Él penetre en nuestro corazón y Él puede hacer todo. Cuando nos pasa eso, después nos damos cuenta que lo que pasa es solo por obra del Espíritu Santo, que nos llegó un consejo por cuenta de Él. El Espíritu Santo inspira y revela. Sabemos muy bien que para que el Espíritu Santo nos inspire y nos dé revelación, necesitamos orar. Orar siempre y en cualquier momento. El Espíritu Santo no lo podemos tomar como 24/7 y ojalá que cuando oremos saquemos el momento
nos alejemos de la bulla de las personas, como dice la palabra de Dios, eh, meterse en la habitación, cerrar la puerta y dirigirse a Él como el consolador, como el defensor, como el abogado, como el consejero. Y Él, que todo lo sabe, nos va a ayudar a salir adelante. Hace presente al mismo Cristo, por tanto no es una fuerza independiente. Aquí volvemos a recalcar la Santísima y Divina Trinidad. Ellos son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. No debemos pensar que si le oramos al Espíritu Santo, le estamos orando solo a Él. No, porque el Espíritu Santo es Espíritu y es Santo como lo es el Padre y el Hijo. Que si le oro a Jesús, estoy con el Padre y el Hijo. Que si le oro al Padre, lo hago por medio de su Hijo, en el Espíritu Santo. Actualiza e interioriza en los creyentes la salvación de Cristo. Todavía el Espíritu Santo nos ama tanto que Él se interioriza en nosotros para que nosotros tengamos presente que tenemos la oportunidad de salvarnos porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Y Él es el que lo hace, nosotros no lo pedimos. No es Dios, no somos nosotros los que buscamos a Dios, es Dios el que nos busca a nosotros. Recibimos una participación en la vida y comunidad de Dios. Por medio del Espíritu Santo, tenemos una comunidad, la iglesia, el pueblo de Dios, pero también muy importante que el Espíritu Santo nos haga participar en una escuela como lo es la Escuela de Evangelización Dabar, donde hay personas que se reúnen, que estudian, que disciernen, que el Espíritu Santo los llena para que nosotros podamos participar en esta comunidad que se llama Dabar. Hoy es un día especial porque hoy estamos hablando del amor del Padre y del Hijo. Hoy estamos haciendo presente lo que el Espíritu Santo hace, obra y quién es. Teniendo presente que a Él le tenemos que pedir todos los días, a toda hora, que nos dé vida y que nos santifique. La principal obra del Espíritu Santo es la santificación. El Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo es el consolador. Y así se ora cuando se reza el trisagio. A la tercera persona al Espíritu Santo, que es el consolador. Al Padre porque nos crió, al Hijo porque nos redimió y al Espíritu Santo consolador. Consiste en que lleguemos a tener los mismos sentimientos de Cristo, en que nos transformemos en Cristo. Tenemos que trabajar. Tenemos que poner a pensarnos en todo lo que nos ofrece el Espíritu Santo, que Él es una persona como nosotros y que tiene cualidades como nosotros, pero que pensemos en las cualidades que el Espíritu nos dio para hacernos y sentirnos y transformarnos
en nuestro Señor Jesucristo. En la segunda carta de Corintios, en el capítulo 7, 1c, dice, procuremos alcanzar una completa santidad. Y nosotros aquí vamos, como nos dice William, poquito a poco. Hoy hemos recibido demasiados, digamos, tips, demasiadas enseñanzas del Espíritu Santo para ir alcanzando nuestra santificación. Y nos llega solo por medio del Espíritu Santo. Y en Hebreos, la palabra de Dios nos dice en el capítulo 12, en el versículo 14b, pues sin la santidad nadie verá a Dios. Qué importante, ¿verdad, hermanos? Todo lo que tengo que hacer junto al Espíritu Santo para alcanzar su santificación, porque si no, no voy a lograr conocer a Dios. Por lo menos acercarme a todo aquello que me lleva a la santificación. Asistir a la Eucaristía, asistir a la reconciliación, hacer de la oración algo nuestro, no una costumbre, porque la oración se hace con amor. Somos necesitados de la oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a llegar a la santidad para poder conocer y ver a Dios. Ahora tenemos en la obra de Dios, Él hace y puso en los santos escritos que en verdad nos hace desde tiempos, por ejemplo, San Irineo, desde el año 130, que está bien largo del 2025, ya él pensaba como santo y se refería al Espíritu Santo como el hombre que acoge al Espíritu Santo no pierde su condición carnal, pero sí cambia la calidad del fruto de sus obras. Y eso es muy cierto. Creo que en algún momento los que nos gusta servirle al Señor de alguna manera, o Él nos llama a servirle, nos damos cuenta que nosotros seguimos siendo nosotros. Yo soy Rosaura, pero cambia la calidad de mis frutos y de mi manera de vivir con mi prójimo. Cambio mi manera de vivir en mi casa y cambia la manera en que en la casa puedan resolver los problemas por los frutos que me da el Espíritu Santo. San Cipriano en el año 200 al 258, él escribió: el Espíritu Santo se derrama en abundancia y no se ve limitado por ninguna barrera que lo encierre o lo frene. Lo único que se necesita es que nuestro corazón tenga sed y se abra. O sea, qué fácil se ve, pero somos nosotros los que tenemos que abrirnos al Espíritu Santo, coger el camino a la santidad, abrir nuestro corazón, sentir la sed de la enseñanza, de la palabra de Dios, de la Eucaristía, de la oración, para poder saber que recibo del Espíritu Santo lo que sea, porque Él no tiene barreras y nadie lo puede frenar. San Cirilo de Jerusalén, en el año 315,
al 386, escribió, así como un tronco seco que recibe agua germina, del mismo modo el alma pecadora que por la penitencia se hace digna del Espíritu Santo, produce frutos de santidad. Aquí nos recuerda la penitencia, el acercarnos a vaciar ese saco que a veces no sabemos de qué nos duele la espalda, y es de andar cargando cosas que si se las entregamos al Espíritu Santo, Él nos va a dar un alivio de esos que solo Él los puede dar. San Basilio de Cesarea, año 330 al 379. Por él los corazones se elevan a lo alto, por su mano son conducidos los débiles, y por él los que caminan la virtud llegan a la perfección. Las almas portadoras del Espíritu Santo se vuelven plenamente espirituales y transmiten la gracia a los demás. Cuando nosotros caminamos buscando la santidad, tratando de servirle al Señor, las demás personas se dan cuenta, porque en usted el Espíritu Santo pone algo que de alguna manera, ya sea en su manera de comportarse, en su manera de ser, en su manera de hablar, el Espíritu Santo le enseña a las demás personas que usted es una persona de fe y que sabe quién es el Espíritu Santo. También de catholic.net encontramos el alma cristiana más humilde tiene un destino excelso: convertirse en una elegida, en una santa merecedora del cielo, según el deseo de Dios. Efesios 1:4. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Todo lo que tenemos que seguir haciendo para llegar a la presencia de Dios y no durar mucho en el purgatorio. Seguimos expresando: Espíritu Santo, danos vida y santifícanos. Ahora, vamos a escuchar un pequeño mensaje de Douglas del tema, y luego nos unimos en un poquito de oración. No, pues yo creo que, bueno, ¿qué más vamos a agregar? Falta más que esto, decirle gracias a Dios, ¿verdad? En este momento de oración, porque creo que el Señor ha sido hoy, nos ha permitido una noche maravillosa, nos ha permitido abrirnos, lo digo a nivel personal, entender muchas cosas, conocer cosas nuevas, inquietarme en el espíritu de que verdaderamente tengo al alcance mío los medios para no vivir muchas cosas que he vivido o que de pronto estoy viviendo. Y ese auxilio más pronto, además de nuestra Virgen Santísima, también se llama el Espíritu Santo. Ojo lo que dije, se llama, ¿verdad? Se llama el Espíritu Santo. No es un Espíritu Santo, no, es el Espíritu Santo. Como lo dijimos desde el inicio, esto es un caminar que se está propiciando por gracia del Señor por medio de esta escuela. Pero yo creo que si este es el primer tema, imagínense cómo va a estar más adelante, ¿verdad? Creo que es una delicia
estar expuestos a la palabra de Dios, a la santa doctrina del Señor, por medio de nuestra Santa Madre Iglesia, y darnos cuenta las riquezas y las delicias para el alma, que es dejarnos instruir por el Señor. Vamos a continuar en este momento de expectativa, de gusto. No sé ustedes, pero yo veo la hora y no siento que corrió el tiempo, la verdad, pero veo que ya casi pronto va a terminar la reunión, pero uno quisiera seguir y seguir, porque ese es el gusto de dejarnos inquietar por el deseo y el gozo que es exponernos a la palabra de Dios. Sin embargo, pues le pedimos a doña Rosaura que nos acompañe ella en este tiempo de oración. Sabiendo que el Espíritu Santo es una persona y que precisamente está aquí y en cada una de sus casas, porque creemos que Él puede estar al mismo tiempo, estamos seguros, en cada corazón de nosotros. En este momento le vamos a abrir el corazón y vamos a disponernos a decirle sí. Hoy te vamos a dar gracias, Espíritu Santo, porque ha sido una noche junto a ti. Hoy queríamos saber quién eres, qué haces, qué te ha concedido el Padre y tú por ser persona de la Santísima Trinidad, a tener y hacer características que nosotros como humanos pecadores tenemos y que tenemos que empezar a tratar de hacerlas según tu voluntad y así como tú las crees y las haces porque son perfectas. Enséñanos, Espíritu Santo, especialmente a amar como tú amas, a poder comprender las personas que están alrededor nuestro y a las que nos encontremos en la vida diaria. Que todas esas personas, aunque tengan su pecado como nosotros, aunque anden por caminos que nosotros no estamos de acuerdo o no son los correctos, también son personas creadas por Dios y amadas por Dios, porque sabemos que Dios ama al pecador, lo que odia es el pecado. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tenerte como nuestro abogado, como nuestro consejero. Ayúdanos, Espíritu Santo, a saber que tú estás desde antes y para siempre junto a la Santísima Trinidad. Un misterio insondable, un misterio que no podemos comprender, pero que aceptamos y recibimos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llevas al Hijo y el Hijo nos lleva al Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque por medio de ti se engendró nuestro Señor Jesucristo en el vientre purísimo de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, convirtiéndose en la nueva alianza. Ya no era una alianza, ya no es una alianza de oro, con muchas características. Ahora la nueva alianza era un vientre del cual nació el amor
que sufrió y se hizo hombre para enseñarnos a vivir a nosotros como vivió Él, que nos enseñó a ser pacientes, porque Él era paciente, es paciente. Nos enseñó a creer en el Padre ciegamente, porque Él siempre se dirigió al Padre y lo primero que hacía era el saludo y la acción de gracia. Que de ahora y en adelante y en este proceso que estamos empezando, Señor, nos demos al pensamiento, al amor del Espíritu Santo, a pensar como Él piensa, a tomar decisiones, pero primero poniéndolas en sus manos, a creer que está en nuestro corazón y que ahí Él puede defendernos y ayudarnos a hacer lo que nosotros necesitamos, no lo que queremos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser dóciles a la palabra de Dios, a tener hambre de la Eucaristía, hambre de los sacramentos. Bendice, Espíritu Santo, a cada una de las personas que se han podido reunir en esta plataforma. Bendice a la escuela de evangelización Dabá. Bendice a nuestros compañeros, a los cuales te pido, Espíritu Santo, que los sigas tomando para que nosotros te podamos servir con amor en estos temas. Espíritu Santo, bendice a cada una de las personas que hoy se reunieron y a sus familias. Manda a San Miguel Arcángel que cubra a cada uno de los habitantes de sus casas. Que el Espíritu Santo mande los ángeles de San Miguel Arcángel que custodien nuestras casas en los 4 puntos cardinales. Que nuestra casa siempre esté llena de paz, llena de amor, llena de esperanza y sobre todo que haya oportunidad de que haya perdón entre nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, por don Ernesto, por don Edwin, por William, por Douglas y por todos los servidores de la Escuela de Evangelización Dabá. Señor, síguenos dando la fuerza del Espíritu Santo para servirte. Te damos gracias por esta noche, por permitirnos reunirnos en tu nombre, Santísima Trinidad. Darte gracias por todo lo creado, por todo lo que has hecho, haces y harás. Que nosotros nos hagamos una intimidad al Espíritu Santo, porque es necesario que alcancemos la santificación. Y a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, a ti que llevaste a nuestro Salvador en tu vientre y que en la cruz del Calvario nos recibiste como nuestra Madre. Te veneramos en todo momento, Madre. Te queremos. Desde el fondo de nuestro corazón recibe nuestro amor. Síguenos guiando. Sigue cubriéndonos con el manto divino. Y sigue llevándonos a tu Hijo por medio del Espíritu Santo. Te damos gracias por esta noche. Te pedimos que nos permitas respirar profundo
y exhalar todo aquello que no es de Dios. Bendícenos, Santísima Madre. Alcánzanos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la bendición. Y nosotros con amor la recibimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.